Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, Señor, pero sin embargo, Señor, te venimos a pedir por el papá de José Ángel, Señor, por su familia, Señor, que pues tú les ayudes en este momento tan difícil, Señor. También a la familia de Joel, Señor, que pues su familiar es con ellos, y también te pedimos por Adri, Señor, que pues tú la cuides y que la ayudes en su salud. Y te pedimos por cada uno de los jóvenes de la iglesia Dios es Amor, Señor, los que están en esta clase y los que pues no se han conectado, te pedimos por cada uno de ellos y por su salud y por cada una de su familia. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo. Ok, pues vamos a retomar 1 Corintios 6 y en el versículo 1 hablábamos de que Pablo se hace varias preguntas de por qué alguno de los mismos miembros de la iglesia de Corintios osa o se atreve a tener un conflicto, un juicio, un altercado con otro. Y veíamos que qué tipo de relaciones o entre quiénes puede haber disturbios. Y bueno, yo les mencionaba que podría ser entre dos incrédulos que se presentan ante un tribunal del mismo tipo, es decir, incrédulo también. Veíamos otra posible escenario en donde un creyente tiene un problema pues, con un incrédulo y ahí había como una incógnita de hacia dónde acudir, a qué tribunal presentar este litigio, que pues es un problema de intereses. Y pues ahí mencionaba que el incrédulo va a querer ir a su a su corte, a donde ahí digamos que le iban a dar el favoritismo a él. Y pues el creyente, él iba a querer ir a la iglesia, pero el incrédulo no, porque pues no se iba a sentir como, pues de cierta manera respaldado, porque iba a decir, pues te van a dar el favoritismo a ti, ¿no? Y también Pablo decía, sí, es normal que haya, pues sí, algún tipo de problema entre los mismos creyentes de la iglesia, pero eso no quiere decir que tengan que presentarse ante un tribunal pues del gobierno o de tipo político, o no hay necesidad. La iglesia está capacitada, o sea, para poder resolver este tipo de conflictos. O sea, aquí no tienen que ir a presentarse. Por eso es que dice, cuando tienen algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. La semana pasada habíamos visto este pasaje de Mateo 18, del 15 al 20, en donde pues esta carta da las indicaciones de cómo dar solución a problemas internos en la iglesia. Ya lo habíamos mencionado, que es si tú tienes problemas con tu hermano, trátalo de manera directa y en privado. Si no entiende, ya llamas a 2 testigos. Y si aún así no entiende, ya lo expones a la iglesia. Y si no, pues ya se toma la decisión de expulsarlo de la iglesia. También veíamos el versículo 2, en donde, bueno, yo les mencionaba que es una serie de pasos, en donde dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Aquí les mencionaba que la palabra santos está en plural. Quiere decir que Pablo los involucra a todos los que somos apartados para el servicio del Señor. Vamos a tener de manera potencial esta tarea, que es juzgar y pues nada sencillo, juzgar al mundo. Y juzgar, les mencionaba que pues es un acto de deliberar y esta deliberación provoca una sentencia, pero debe ser algo reflexionado, algo meditado bien entre los pros y los contras, y pues la sentencia ya es la decisión final, ya es la conclusión, y de cierta manera es la solución al problema, ya sea una expulsión, sea disciplina, sea a lo mejor consejería u otra decisión, se llega a este fin por esta serie de pasos. Pero creo que aquí nos quedamos la semana pasada, en donde sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y habíamos relacionado Mateo 19 y Lucas 22, del 28 al 30. Porque igual Pablo se le hacía como
algo increíble de verdad no saben que van a juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ustedes son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, si ya saben o les está informando en ese momento que tenemos la capacidad de juzgar algo tan grande como el mundo, ¿por qué pues se intimidan o pues sí, se acobardan o no sé cómo llamarlo por algo tan pequeño? O sea, a lo mejor son problemas mínimos dentro de la iglesia y tienen que recurrir a un tribunal externo para poder resolverlo. O sea, Pablo les está diciendo a los corintios, no son indignos. Si pueden juzgar al mundo, pueden juzgar cosas muy pequeñas. Ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces, el versículo 3, aquí también ya se empieza a relacionar con otros libros. Y el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, le voy a pedir a 3 de ustedes que leamos cada uno de estos pasajes. Entonces, si alguien me ayuda con Hebreos 1:14, por favor. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Ok? ¿Alguien más que nos ayude con Hebreos 2:14-16? Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Ok, y la tercera. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok, entonces estos pasajes fortalecen la idea que Pablo les está diciendo a los corintios. Aparentemente los ángeles aquí están muy cerca pues sí, de Dios, pero no, nuestro nivel espiritual, nosotros tenemos una posición más alta y pues como aquí dice en Hebreos 2:14, que está vino en auxilio de los descendientes de Abraham. O sea, bueno, por la humanidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos la salvación, nosotros tenemos como ese privilegio o esa cercanía, ese nivel más alto en donde los ángeles están a nuestro servicio. Entonces, nuevamente, Pablo les está como reafirmando esa idea de autoridad y de responsabilidad espiritual y de juicio, de que pues si nosotros mismos vamos a poder juzgar a los ángeles, ¿cuánto más? Esto es una pregunta en tono sarcástico, en tono de reto, de decirles, oigan, pues cuánto más las cosas de esta vida, no se hagan pequeños a la hora de poder tomar este papel que por ser hijos de Dios ya están adquiriendo. ¿Alguien que me ayude a leer el versículo 4, por favor? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Okay, esto lo saqué, o esta versión es de la Reina Valera. Y esta palabra juicios, en otras versiones se puede interpretar como un conflicto, una disputa, un fallo y un problema. Entonces, nuevamente, Pablo está observando que los corintios les gusta pelear, o a lo mejor no es que les guste, sino que
si alguien no está de acuerdo con lo que tú crees, ya se van directo al juicio, se van a los tribunales. Entonces, dice, pero aún así todavía se pregunta, ¿por qué pones para juzgar a los que son de menor estima? Igual esto de menor estima en otras versiones tiene otras traducciones u otras interpretaciones, y pues yo detecté 4. La primera, ¿qué significa menor estima? O que para la iglesia no cuenta o que son insignificantes. Veíamos en capítulos anteriores que Pablo los veía como bebés en Cristo, como infantes. Entonces, la iglesia no puede poner a alguien que acaba de recibir a Cristo. O sea, el bebé ya quiere comer, ya quiere participar, ya quiere decidir, pero aún su calidad espiritual o su aprendizaje, su entendimiento todavía no es lo suficientemente claro como para tomar decisiones de expulsar a alguien de la iglesia o de dar disciplina o de reprender o de dar consejería. A lo mejor no es el momento, pero en esa circunstancia, pues sí tiene menor estima en la iglesia, porque todavía no, pues sí no es lo suficientemente maduro. El siguiente interpretación o escenario de qué significa menor estima dentro de la iglesia, pues es ese tipo de cristiano que pues va los domingos, se porta bien, da su ofrenda, canta, pero aún no se desarrolla lo suficiente y pues a la hora de que le llega una situación en donde debe tomar una decisión, se nubla, ¿no? O sea, no sabe cómo dar consejería, a lo mejor si alguno de sus amigos le dice, oye, pues no vayas a trabajar, vamos a una fiesta o no sé, cualquier propuesta no grata ante los ojos del Señor, y él ya no sabe qué hacer, qué decidir. Entonces eso también puede ser como menor estima o insignificante o no maduro dentro de la iglesia. Otro caso de esta palabra o de esta expresión de menor estima puede ser un cristiano ya maduro, pero que esa misma madurez a todo le dice que no. O sea, a lo mejor todo ya es expulsión, todo es disciplina, no puede como encontrar otra alternativa de solución ante un problema porque para él todo está mal, ¿no? Y otra versión dice que por qué presentan o acuden a jueces que son de fuera y no son respetados por la iglesia. O sea, igual, como veíamos al inicio, ¿de qué sirve tener pues la autoridad o el respaldo de Jesús para tomar una decisión si por cualquier juicio se van a presentarse aquí a un tribunal de fuera, a algo que no tiene valor pues bíblico, ¿no? Entonces, cualquiera de estos 4 casos se puede interpretar como que es de menor estima, insignificante o que no tiene validez ante la iglesia. Entonces Pablo les pregunta, ¿por qué cuando tenéis juicios sobre cosas de esta vida ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Qué es lo más adecuado? Pues presentarse ante los líderes maduros que sí van a poder tomar decisiones sabias, justas y pues sanas para toda la iglesia, ¿no? El versículo 5, ¿alguien que lo pueda leer, por favor? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Este versículo fue para mí como el más duro, el más contundente, porque dice Pablo, para avergonzaros lo digo. O sea, ahí ya Pablo ya va directo. ¿Y qué es la vergüenza? Bueno, busqué la definición y vergüenza significa sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación. Yo creo que a nadie le gusta sentir vergüenza y los que lo hemos sentido, pues entre menos personas sepan, yo creo que es mejor, o solo le decimos a nuestros amigos más cercanos o las personas que creemos que nos van a entender. Pero en definitiva la vergüenza es un sentimiento muy feo. En las que sí confiamos. Ándale, en las que sí confiamos, en las que creemos que son sabios para corregirnos.
Entonces, ¿y qué es dignidad? Porque vergüenza es la pérdida de dignidad. ¿Y qué es dignidad? Yo encontré que es la cualidad del que se hace valer como persona, que se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen o lo degraden. Entonces aquí Pablo, ¿qué está haciendo? Les está dejando claro que ya no tienen dignidad, que los quiere avergonzar y que por eso se les está diciendo de frente. Y pues bíblicamente la vergüenza es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa para traer convicción y permitir que se desarrollen acciones y actitudes verdaderas. Porque si nosotros no reaccionamos y no captamos que estamos haciendo las cosas mal, ni siquiera sabríamos qué es vergüenza o ni siquiera sabríamos que ya perdimos la dignidad. Entonces, cuando hay vergüenza, hay arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento, pues hay un cambio verdadero, hay una transformación de antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Entonces Pablo les dice en el 5, para avergonzaros os digo. Entonces él ya está utilizando esta herramienta que es la vergüenza y dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, aquí está Pablo y de plano no ve a nadie digno. O sea, de entre todos los corintios todos se pelean, nadie dice, pues yo quiero como restaurar esta disciplina, esta hermandad, pues, no sé, el estilo de vida de un cristiano real, ¿no? Él no ve a alguien, o bueno, mejor dicho, les pregunta que si de verdad no hay nadie, ni uno solo, no se supone que ustedes viven en un entorno lleno de sabiduría, de cultura, de economía, y de verdad no hay ni uno solo. Este pasaje también es con sarcasmo hiriente, porque yo creo que sí debe haber, aunque sea uno, no sé, alguno de los fundadores de la iglesia o el que lleva más tiempo ahí, no sé, debe haber, yo espero, aunque sea uno sabio. El 6, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Sino que el Sino hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Este versículo igual, yo creo que cualquiera de fuera, o eso es lo que se espera, diría, pues entre cristianos no se pelean, o eso es lo que Pablo les está diciendo. Ya vi que ya perdieron la dignidad, se avergüenzan, ok, pero de verdad no hay ninguno sabio. Y ahí dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. O sea, ni siquiera es con alguien de afuera, es interno este pleito, y todavía esto lo llevan ante los incrédulos. Entonces, ese es como pues sí, la mayor pregunta de Pablo, o sea, ¿por qué acuden ante los incrédulos? Ya vi que entonces no hay ninguno sabio, porque tienen que ir afuera, tienen que presentarse ante los jueces de los tribunales del gobierno y no uno interno dentro de la iglesia. Entonces, de ahí pues ya aquí se pueden encontrar dos situaciones. Uno, si el juez o jurado no son cristianos, es probable que pues no se basen obviamente en la palabra, que tomen decisiones de acuerdo a las políticas del gobierno, de acuerdo a su pensamiento. Entonces ni siquiera van a recurrir a nada bíblico. Y dos, que los litigios legales afectan negativamente a la causa de Cristo. Entonces los de afuera van a ver que los cristianos van ante los tribunales y pues es mal testimonio para la iglesia. Uno, porque dicen, oigan, son bien peleoneros los cristianos. Y dos, pues no recurren a la Biblia, no recurren a lo que Jesús ya les había enseñado, y pues es mal testimonio en los dos casos, ¿no? Que los jueces no van a tomar la Biblia en cuenta y los cristianos van a dar mala imagen a la iglesia. Y por último, al día de hoy vamos a llegar hasta el 7. Este versículo a mí sí me costó un poco de trabajo entenderlo. Entonces, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien por el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?
Gracias. Esta versión es la Reina Valera. Y como les digo, a mí se me costó un poco de trabajo entenderlo porque dije, ¿quién está sufriendo el agravio o quién está siendo defraudado por quién? Y en la nueva traducción viviente, que es esta que les puse aquí abajito, dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Aquí lo que nos mencionaba Mario la semana pasada de el Sermón del Monte, como que ya empieza a... O sea, aquí se fortalece con el Sermón del Monte. No sé, Mario, igual ahorita me corriges. Yo lo entendí así. En donde las bienaventuranzas dicen que, pues, bienaventurado el que llora y bienaventurado el que es perseguido y pues todos los que sufren van a ser consolados y demás. Entonces, aquí, ¿cuál es la primera idea que se puede sacar de este pasaje? Es que la iglesia, aquí, la iglesia tiene más peso o es más importante que la iglesia salga victoriosa en un desacuerdo que los hermanos sean felices. O cómo explicarlo, sino que, haz de cuenta, si yo me peleo porque una hermana me pidió dinero y no me pagó, y yo lo llevo ante un tribunal externo, y yo a fuerza quiero que me pague, es mejor que yo me quede sin mi dinero, pero que la iglesia no tenga mala reputación. Por eso dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia? En este ejemplo es que yo me quedé sin mi dinero y dejar el asunto como está. ¿Y por qué no se dejan estafar? O sea, ya de ahí es como el de si te dan una bofetada en la mejilla izquierda, pon la derecha, o perdona 70 veces 7. O sea, tiene algo que ver como, pues sí, ya déjalo ir, porque no tiene caso que tengas esa sed de venganza o esa sed de triunfo en el tribunal, si la iglesia pues va a salir dañada. O sea, es mejor, Cristo tiene una promesa para los que están sufriendo, que son las bienaventuranzas. Entonces yo encontré o entendí que esa es como la relación entre las bienaventuranzas y el pasaje 7. No sé, Mario, ¿sí está bien? Sí, lo explicaste de manera correcta, en el que es mejor que nosotros suframos o nos dejemos estafar que exponer el caso ante el mundo y que la iglesia quede con un mal nombre, que digan los no cristianos, miren, esos se dicen ser cristianos, pero se están peleando por 1,000 pesos. Entonces, ahí entra lo que decía Jesús ahí en el Sermón del Monte. Algunas personas tienen la idea de que, como dice en el versículo 38 del capítulo 5 de Mateo, que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Jesús les dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, si ya te afectaron, pues eres cristiano y pues puede afectarte el otro, porque al final lo que tienes no es tuyo. Por eso tú como cristiano puedes volverle la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, Jesús les estaba diciendo, si alguien te ha quitado algo, pues no importa que te quite incluso más. Si alguien te robó tu carro, pues puedes decirle, oye, pues ¿qué tal también mi bicicleta? Eso el mundo lo consideraría locura, pero Jesús dice en Mateo que lo podemos hacer y que esa debería ser la actitud del cristiano. Es mejor que nosotros suframos, como dice la nueva traducción viviente, mejor que nos afecten, mejor que la persona sea abusiva y nos quite nuestras pertenencias, a llevarlas a juicio. En un sermón que estaba escuchando, el predicador decía que él no posee nada que sea de tanto valor que si alguien lo desea, no se lo pueda dar. Es decir, si él tiene un saco, una camisa, una posesión preciada y alguna persona lo desea de verdad, pues él está dispuesto a dárselo, pero no a pelearse por esa cosa. Entonces, la actitud del cristiano, que Jesús decía en el Sermón del Monte, pues Pablo la refuerza aquí. Dice, mejor sufre, mejor sea afectado a estar llevando a pleito a tu hermano. ¿Te imaginas llevar a tu hermano carnal? O sea, que yo llevara a Adriana o Alejandro al tribunal porque me deben algo, pues estaría terrible, ¿no? Pues sería lo mismo en la iglesia. Si alguien llevara a su hermano cristiano o cristiana a un tribunal, imagínense el nombre que quedaría de la iglesia, de los hijos de Dios. Eso era la relación también, Mari.
Ah, ok. Sí, es que hacía, cuando yo lo leí así de corrido, dije, ¿quién está sufriendo? No sé, sí está, bueno, para mí sí estuvo como difícil esas preguntas de interpretarlas. Sí, si nosotros vemos también el Sermón del Monte, que es un pasaje tremendo y largo, entonces Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. Si vamos más adelante en los versículos que les mencionaba, versículo 41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Es decir, no te estés resistiendo a si alguien te quiere afectar, incluso ayuda a esa persona. Jesús luego les dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, si alguna persona viene y te dice, oye, préstame tanto, y después no te pagan, Jesús dice, pues bueno, sufre el agravio en vez de estar teniendo un problema. Dale más, ayuda más a esa persona. Y después Jesús continúa, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso pues lo decían antes, pero Jesús les dijo en el versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y uno podría decir, yo como cristiano puedo hacer eso, la sangre me va a hervir, yo tengo que vengarme, tengo que buscar que esa persona pague el daño que me está haciendo. Pero al final recordemos, Dios nos va a bendecir, lo que tenemos es de Dios. Y si esa persona se lo llevó, bueno, pues quizá Dios sabía que esa persona le necesitaba más, o quizá iba a ser una piedra de tropiezo para mí tener esa posesión. Pero lo que está diciendo aquí en el Sermón del Monte solamente es capaz uno de hacerlo si tiene a Cristo. El mundo no se va a dejar afectar, el mundo no va a amar a sus enemigos, el mundo no va a darle a alguien que abusó de uno, le va a dar más y más. No, el cristiano es el que lo puede hacer porque Jesús pues así lo ordenó. Tenemos el Espíritu Santo y como decía Pablo en Corintios, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo y por eso podemos hacerlo. Entonces, esa es una parte en la que queda bien este pasaje. Sufran mejor el agravio. ¿Por qué no mejor que la otra persona se salga con la suya, por así decirlo, y dejamos a Dios como juez? Sí, de hecho también encontré como una explicación en donde dice que no protejas tanto tus posesiones o la necesidad de triunfo. Lo importante es el bienestar y unidad de la iglesia. Ándale, esa frase resume muy bien la idea que tiene Pablo aquí. Sí, y bueno, también encontré otra que dice que los derechos individuales del creyente no son tan importantes como el bienestar de la iglesia. O sea, igual, yo creo que ah, pues sí, a Dios no le importa, pues sí, nuestras posesiones materiales, sino pues la calidad de nuestro corazón, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, a lo mejor la otra persona lo necesitaba más y nosotros por, pues sí, querer ganar, vamos y le cobramos o le decimos o lo llevamos a juicio, ¿no? Y pues eso no es lo importante, sino que la otra persona vea en nosotros que nos desprendimos de algo para bienestar de él. Sí, y otra cosa aquí importante ver es que Pablo no está diciendo que esto vaya a ser fácil. Por eso dice, no hay algún sabio entre ustedes que pueda juzgar esto, porque nuestro deseo natural va a ser vengarnos, va a querer, así tú me quitaste mis 1,000 pesos, ahora yo te voy a dar una revolquiza, y voy a juntar a mis cuates y te vas a acordar, te vamos a dar una calentadita y vas a aprender, y si me quitaste 1,000, ahora yo te voy a quitar 2,000. Esa sería nuestra actitud normal y es entendible que un cristiano se sienta así. Digo, claro que todos hemos sentido que alguien abusa de nosotros, que alguien se toma más de confianza, le extiendes la mano y pues se come el codo también, pero el cristiano debe ser diferente, debemos cuidar el testimonio de nuestro Padre y Él nos mandó a vivir así. Solamente vean cómo vivió Jesús. Jesús pues, no se peleaba por esas tonterías de dinero. ¿Sí? Sí, ok. Pues alguien tiene una duda, un comentario, quiere agregar algo. No. No, Ok, pues bueno, hasta aquí es la clase de hoy. La siguiente pues ya vamos a acabar, espero, hasta el versículo 11. Excelente. Gracias, Mari. Gracias. Pues gracias a Dios. Entonces, muchas gracias, chicos, gracias, chicas. Dicen que no tienen ninguna duda, pero este es un pasaje bien complicado. Obviamente, pues es fácil decirlo, pero cuando nos llegue el momento de decirle, sí, toma mis pertenencias a esa persona que quiere abusar de uno, ahí la carne va a sufrir, la sangre va a hervir, obviamente nos va a costar trabajo.
Eso es algo bien complicado. Muchas gracias, Mari, por eso. Entonces, no hay dudas, no hay preguntas. Carlita, ¿quieres despedirnos en oración, por favor? Sí, está bien. Pues vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque pues tú nos permites un nuevo día de vida. Gracias por los jóvenes que se pudieron conectar. Gracias por sus vidas. Te pido que pues tú les sigas bendiciendo y guardando, al igual que a su familia, Señor. Y te pido también en esta tarde por todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos y sus familiares, Señor, que pues tú estés con ellos y les fortalezcas. Gracias por todos tus cuidados y tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.